Bueno, la patología que vamos a ver es la correspondiente a las lesiones intraoculares referidas a el melanoma uveal en primer lugar y en segundo lugar al retinoblastoma. El melanoma de la uvea, que incluye el melanoma del iris, del cuerpo ciliar y de la coroides, es el tumor intraocular primario más frecuente del adulto. Para poder comprender bien la descripción de estos preparados, vamos a hacer un breve repaso sobre la histología normal de un corte histológico del globo ocular. Lo que estamos viendo acá es la cámara anterior, que es el espacio comprendido entre la córnea, que es la estructura que estamos viendo en este lugar, que está limitada en su parte posterior por la membrana de De Smet, que se ve bien marcada con estos núcleos que corresponden a las células endoteliales. Entonces la cámara anterior limitada por la córnea y el iris. Entre ambas estructuras constituyen o forman este ángulo, que es el denominado ángulo irido corneal o seno camerular. En este espacio, en este ángulo, se encuentra el sistema de drenaje del humor acuoso, que está constituido por este área, que es el área correspondiente al trabeculado, y el conducto de Schlemm, que es lo que estamos viendo señalado en este lugar. Recordamos que el iris tiene una capa mesodérmica o estroma anterior, que está constituido por una condensación de melanocitos y fibroblastos. Se puede delinear perfectamente como es una línea hiperpigmentada que está constituyendo esta parte del estroma anterior del iris, un estroma y un epitelio pigmentario a nivel de la cara posterior, que en realidad está constituido por una doble capa. Parte de esa capa está constituyendo el músculo, uno de los músculos del iris. Seguimos viendo esta parte correspondiente al iris. Esta es la raíz del iris. Acá tenemos los procesos ciliares y el cuerpo ciliar. Por detrás del iris se encuentra la cámara posterior, cuyo límite está dado por el área zonular, que son o están constituyendo las fibras que van a mantener fijo el cristalino. Acá vemos el cristalino con su parte anterior, la parte anterior del cristalino, que tiene una cápsula y un epitelio bien definido. Estamos recorriendo la cápsula del cristalino en su parte anterior. Llegamos al área del ecuador del cristalino y después tenemos la parte posterior del mismo. Si nos dirigimos hacia atrás a través del vitrio, normalmente en los preparados histológicos el vitrio se halla prácticamente disuelto en su totalidad. Vamos hacia la parte posterior. Vamos a encontrarnos con el área correspondiente a la papila del nervio óptico y el nervio óptico propiamente dicho. Esta zona, que se conoce con el nombre de lámina cribosa, es la zona de la esclera a través de la cual están pasando las fibras del nervio óptico. Acá tenemos el área correspondiente a la esclera, la coroides y la retina. Dentro de la retina, si pasamos a un aumento mayor, ustedes pueden reconocer las distintas capas. Vamos a aumentar aún más. Las distintas capas que están dadas por la capa de conos y bastones, la capa nuclear externa, la capa plexiforme externa, la capa nuclear interna, la capa plexiforme interna, la capa de células ganglionares y la capa de fibras del nervio óptico. Habiendo entonces recordado en forma rápida las estructuras habituales en un corte histológico de un globo ocular, vamos a entrar a ver el preparado correspondiente al tumor primario más frecuente del adulto y en general tanto del adulto como del niño, que es el melanoma uveal. Lo que estamos viendo ahora corresponde a la
zona de la retina desprendida, en un desprendimiento peritumoral, que es una cosa que es muy característica que ocurre en los melanomas de coroides. Esta zona que vemos de color acidófilo es material albuminoso correspondiente al líquido que desprende la retina alrededor de este área que corresponde a la zona tumoral. Como vemos, si nos acercamos hacia la parte periférica del tumor, vemos que están haciendo en plena coroides. Acá reconocemos la parte anterior de la coroides porque está limitada por el epitelio pigmentario que ha quedado adherido a la misma. Es normal que cuando la retina se desprende, el epitelio pigmentario de la misma queda adherido a la coroides. Recordemos que el epitelio pigmentario y el resto de las capas de la retina son, desde el punto de vista embriológico, dos capas diferentes, y ese espacio real en la etapa embrionaria queda como espacio virtual en el adulto, y es por eso que los desprendimientos de retina normalmente separan todas las capas de la zona del epitelio pigmentario. Entonces acá vemos el epitelio pigmentario, la coroides, y acá tenemos la esclera. Naciendo de la coroides vemos esta formación tumoral que tiene en partes áreas pigmentadas, como lo vemos acá en la parte periférica, pero zonas donde el pigmento es bastante escaso, como en este sector. Se debe recordar que no todos los melanomas tienen gran cantidad de pigmento, existen, como en este caso, áreas o zonas importantes del tumor que corresponden a melanomas amelanóticos. Entonces, recordamos el desprendimiento de retina peritumoral y vemos cómo la retina, que acá está desprendida pero libre, en la parte central del tumor se halla infiltrada por el mismo. Vamos a ver esto a mayor aumento y vemos cómo las células tumorales están infiltrando las distintas capas de la retina. Si analizamos la morfología de este tumor, vemos que es un tumor regularmente vascularizado. Vemos la presencia de estos vasos en este sector, que tiene una disposición fasciculada. Vemos que las células están formando fascículos y que tiene, como dijimos, una muy regular carga de pigmento, así que es un tumor con muy baja cantidad de pigmento melánico. El tipo histológico, el tipo citológico, la citología de estos tumores, de los melanomas oculares, tiene una enorme importancia para valorar el pronóstico de los mismos. Vamos a analizar ahora, en otro preparado, los tipos citológicos fundamentales del melanoma de la uvea. Acá estamos viendo un tumor donde se pueden distinguir en este aumento panorámico zonas de distinta morfología. Una de ellas, como vemos acá, un sector corresponde a una arquitectura de tipo fusocelular, mientras que en este otro sector vemos la presencia de células distribuidas en forma más compacta. Vamos a analizar esta zona a mayor aumento y vemos que está constituido fundamentalmente por células grandes que tienen todo el aspecto de células epiteliales, que tienen regular carga de pigmento melánico, como vemos acá, intracitoplásmico, tienen un marcado pleomorfismo de los núcleos, como podemos ver acá, núcleos de distinto tamaño, como vemos acá en este sector, la presencia de gránulos de pigmento intracitoplasmático. Como dijimos, estas células tienen todo el aspecto de células epiteliales, son poligonales, es decir, que son células epitelioides. Este es uno de los tipos citológicos del melanoma de la uvea, es decir, la variante de células epitelioides o melanoma epitelioide. Por contrapartida, en este mismo tumor habíamos visto un sector
como el que corresponde a este área, donde las células se hacen fusiformes. Vemos cómo se entrelazan estas células y tienen un citoplasma alargado, ausado, con núcleos ovales y nucleolos bien prominentes. En este caso, en este melanoma donde se combinan ambas estructuras, lo denominamos melanoma mixto. Cuando hay un absoluto predominio de las zonas fusiformes, se lo denominará fusiforme, y cuando predominan o es en forma pura la parte epitelioide, melanoma epitelioide. El epitelioide es el tumor de peor pronóstico en esta lista de 3, el mixto es intermedio y el fusiforme es el de mejor pronóstico desde el punto de vista de la morfología. Existe una cuarta variedad, que es el melanoma necrótico, donde el tumor se caracteriza por extensas áreas de necrosis y es un tumor muy agresivo, el más agresivo de todos los que vimos hasta ahora, y precisamente esa necrosis está en relación directa al crecimiento, a la rapidez de crecimiento que tiene este tumor. Entonces, estamos en presencia acá de un melanoma mixto con áreas fusiformes como las que estuvimos viendo hasta recién, y volvemos hacia las zonas epitelioides. Se nota rápidamente la diferencia con estas células que tienen una forma poliédrica, gran cantidad de mitosis y un marcado pleomorfismo nuclear. Ahí vemos los granos de pigmento. Este es un melanoma que tiene una regular carga de pigmento melánico. Vamos a ver ahora algunos ejemplos de melanoma donde el pigmento es muy notable y a veces es necesario depigmentarlo para estudiar correctamente su citología. Acá estamos entonces viendo una de esas variantes donde la cantidad de pigmento es notable, en este melanoma coroideo. Vemos que prácticamente no se distingue la morfología celular a través de la gran cantidad de pigmento que tiene esta lesión tumoral. Se denota así, por ejemplo, en estos pequeños sectores que quedan sin tanta carga de pigmento, que está constituido en este caso por células poligonales de aspecto epitelioide. Acá estamos viendo cómo este tumor está infiltrando la retina. Estamos viendo gran parte de las capas de la retina infiltrada por el melanoma. Es necesario recordar que dentro de los factores pronósticos que hacen a la evolución de un melanoma uveal, los 4 elementos más importantes están dados por el tipo histológico, como vimos recién, si corresponde a fusiforme, mixto, epitelioide o necrótico, siendo el fusiforme el más benigno o el de mejor evolución de la lista, seguido por el mixto, luego el epitelioide y el necrótico el de peor pronóstico. El tamaño de la lesión, los melanomas pequeños que no tienen más de 300 milímetros cúbicos de volumen son melanomas que evolucionan mejor. Después están los medianos y los grandes, que son los que tienen peor pronóstico. El tercer elemento desde el punto de vista de los factores sería la localización, y finalmente un detalle importante es conocer si ha habido ruptura escleral por el melanoma, es decir, la ruptura o la infiltración del melanoma de la lámina escleral y consecuente compromiso orbitario constituye un elemento de pronóstico muy desfavorable. En conclusión, entonces, hemos tratado de, en estos preparados, de ver el tumor primario intraocular más frecuente, que es el melanoma de la uvea, que como dijimos puede estar localizado en la coroides, es lo más frecuente, puede estar localizado también en el cuerpo ciliar o en el iris. El preparado que estamos viendo ahora que vamos a analizar es el que corresponde al retinoblastoma. Recordamos que el retinoblastoma es el tumor
primario intraocular más frecuente del niño y el segundo en importancia después del melanoma, teniendo en cuenta todas las edades. Cabe hacer una aclaración en este sentido de que los tumores metastásicos intraoculares son más frecuentes que los primarios, de tal manera que si se estudiaran todos los globos oculares de las necropsias se vería de que hay una alta proporción de metástasis de tumores a nivel del ojo, siendo los que más frecuentemente metastatizan en el globo ocular los tumores mamarios, los broncopulmonares, los de tubo digestivo, etc. Entonces estamos viendo el corte de un retinoblastoma. Lo que está señalando la flecha es la cámara anterior del ojo, que como vemos tiene contenido hemático. A eso se le denomina hipema, y es el relleno, digamos así, de la cámara anterior por contenido de tipo hemorrágico. Lo que vemos acá por delante es la córnea con sus capas, el epitelio de la córnea, que se ve bien en este aumento. Por debajo está la membrana Bowman, que no la podemos notar acá. Todo esto corresponde al estroma. Acá estaría la de Semet con el endotelio y toda la cámara anterior, como decíamos, ocupada por sangre. El iris vemos que está infiltrado o está modificado en su arquitectura. Ya a partir de la parte posterior del iris vemos este crecimiento o esta proliferación tumoral que compromete incluso el borde, la parte periférica del cristalino y también el cristalino en sí. Acá estamos viendo el espesor del cristalino y vemos como rodeando el cristalino existe toda esta formación tumoral que la vamos a seguir viendo hacia la parte posterior. Se notan algunos nidos bien basófilos, intensamente basófilos. Los vasos están muy remarcados en sus paredes, vamos a ver por qué motivo. Vemos que hay áreas acidófilas correspondientes a sectores de necrosis. Nuevamente estas estructuras centradas por vasos más basófilos, áreas de calcificación como vemos acá, nuevamente un nido con un vaso central rodeado por un manto de estas células con intensa basofilia. Esta descripción que estamos viendo es precisamente una de las características más importantes del retinoblastoma. El retinoblastoma es un tumor que desde el punto de vista morfológico, en el aspecto panorámico, presenta zonas de necrosis, calcificación y todas estas estructuras que son las zonas, digamos, viables del tumor, que son las que se mantienen rodeando estructuras vasculares. Y tiene ese aspecto característico. Acá tenemos una zona de calcificación, necrosis, nuevamente estas zonas viables del tumor, muy basófilas. Es decir, que es un tumor muy heterogéneo desde el punto de vista del aspecto panorámico. Áreas de necrosis, las zonas viables del tumor, ya lo vamos a ver a mayor aumento. Nos dirigimos hacia la parte posterior y vemos que este tumor, que en este caso tiene una agresividad muy marcada, acá teníamos el tumor dentro del ojo, la esclera, y vemos que hay compromiso extraescleral o extraocular. Entonces, áreas de necrosis. Volvemos hacia la parte anterior, siempre observando lo heterogéneo que es este tumor. Las zonas viables generalmente centradas por vasos, estas zonas de necrosis, estas zonas calcificadas. Uno de los detalles, acá tenemos calcio, una de las cosas que dijimos al principio cuando vimos es la particularidad de que los vasos están remarcadas sus paredes por esta sustancia basófila. Eso no es más que DNA, ácido desoxirribonucleico, que se deposita en las paredes vasculares, dando esta marcada basofilia, como lo vemos acá a mayor aumento. Acá tenemos las áreas de calcificación y vamos a ir hacia las zonas, algunos de esos islotes
viables del tumor, que generalmente dijimos están, como vemos acá, centrados por elementos vasculares. Las células que constituyen este tumor, el retinoblastoma, son células pequeñas de aspecto linfocitoide. Acá lo vemos centrado por un elemento vascular. Al lado de esta zona de tumor, zonas de necrosis. Es muy característica esta imagen del retinoblastoma. Nos seguimos yendo hacia la parte posterior y vemos acá otro de esos nidos, siempre en relación directa a elementos vasculares, y vemos que son células pequeñas con núcleo bien paquicromático y basófilo. Si nosotros analizamos esta parte del tumor, vemos de que no se diferencia, no existe ninguna estructura que diferencie en forma o en una distribución particular. Lo que se debe analizar en los retinoblastomas es si existe o no rosetas. La presencia de rosetas es lo que le da el grado de diferenciación a un retinoblastoma y por lo tanto ese es un elemento pronóstico importante. Cuando existen rosetas, el retinoblastoma se lo denomina diferenciado, y cuando el tumor no tiene rosetas o muy escasas será un retinoblastoma indiferenciado. Las rosetas, que son las de Flexner o Steiner, son rosetas que se caracterizan, como vamos a ver en un preparado ahora, por tener una distribución celular muy particular. Como lo estamos observando acá, tiene una luz central la roseta y por fuera de esta luz existe un número determinado de células que generalmente se describe que oscilan entre 15 a 40 elementos celulares con un núcleo basal, como estamos viendo que tienen estas células acá, y una clara diferenciación apical de las células, que sería el representante de la membrana limitante externa de la retina, esta diferenciación apical de las células que da hacia la luz de esta cavidad de la roseta, que contiene normalmente glucosaminoglicanes dentro de la luz. Vemos que en este caso existen otras rosetas. Esta roseta que habíamos visto anteriormente está en relación con un área de necrosis y seguimos viendo la relación que existe también con focos calcificados, es decir, necrosis y calcificación son elementos relativamente presentes con mucha frecuencia en este tipo de tumor. En este caso en particular, ustedes pueden ver dentro de este campo histológico la presencia de numerosas rosetas. Esto es lo que caracteriza al retinoblastoma bien diferenciado. Se pueden ver con claridad las luces de las rosetas y la disposición, como dijimos, de las células que rodean la luz en forma empalizada, con un número de elementos celulares que pueden oscilar de pocas, 10, 15, hasta una gran cantidad de 40, 50 células. Normalmente estas rosetas, las rosetas que caracterizan al retinoblastoma, tienen una sola hilera de células rodeando a esta luz. E insistimos que uno de los elementos importantes entonces es la diferenciación apical de las células que da hacia la luz. Fíjense que este tumor, este retinoblastoma, tiene numerosas rosetas. Y ahí tenemos entonces representados tres elementos fundamentales muy importantes en el diagnóstico de esta lesión. Arriba de todo un área calcificada, en el medio un área de necrosis y por debajo una zona correspondiente, tumor viable con numerosas rosetas. Por lo tanto, este sería un caso de un retinoblastoma diferenciado.
Otro elemento importante a tener en cuenta en la descripción de estas lesiones es el que vamos a ver a continuación en otra imagen histológica. Bueno, acá estamos viendo esta zona de necrosis y calcificación en este lugar, en este retinoblastoma, que nos va a permitir apreciar una característica que es bastante común en este tumor, seguimos viendo la zona de tumor viable con un vaso central, lo heterogéneo en este caso, esta lesión tumoral, y este elemento que es el que queríamos remarcar, que es la multicentricidad de esta neoplasia. Es muy común que existan nódulos o focos de distinto tamaño tumoral en distintas partes de la retina. Acá vemos un foco, acá vemos otro foco de lesión, acá otro. Se ha discutido si estos son implantes de lesión tumoral, pero en realidad se acepta de que es un tumor que se origina en forma multicéntrica. Esto constituye un problema realmente serio desde el punto de vista del tratamiento de los mismos. Y finalmente, antes de entrar en la descripción de algunos aspectos del crecimiento del tumor, digamos que una de las cosas a estudiar y analizar bien en estos casos es el compromiso del nervio óptico. El retinoblastoma tiene como lugar de diseminación preferencial la vía a través del nervio óptico. Acá estamos viendo la papila del nervio óptico que vemos se halla comprometida por tumor. Este es un elemento muy importante a tener en cuenta porque es la vía de diseminación preferencial de esta neoplasia, y es así que es de suma importancia estudiar el nervio óptico, sobre todo la parte de la sección quirúrgica, el cabo distal del nervio óptico, para ver si hay compromiso o no, porque eso hace indudablemente al pronóstico después de la resección de la enucleación en el caso de un retinoblastoma. Acá estamos viendo que el nervio óptico en sí no está comprometido. Acá vemos la zona correspondiente a la lámina cribosa, que también se halla libre de lesión, pero la papila del nervio óptico está comprometida por este retinoblastoma. Con respecto a la forma de crecimiento de este tumor, digamos de que existen dos formas de crecimiento. Cuando lo hace fundamentalmente hacia la coroides, es de un crecimiento exofítico, como estamos viendo acá, es decir, desde la retina hace un crecimiento hacia el sector coroideo, es un crecimiento exofítico. Cuando por el contrario el crecimiento tumoral es hacia la cavidad vítrea, como estamos viendo acá, es de un crecimiento endofítico. Vemos que en un mismo preparado se pueden ver las dos formas, es muy común que se complementen o que sean combinadas. La forma de crecimiento exofítico hacia coroides o endofítico hacia la parte vítrea. Bueno, la imagen que estamos viendo acá, con la zona de necrosis, el calcio y este aspecto muy característico de los elementos celulares del retinoblastoma, es la imagen que tipifica en forma muy clara el aspecto de este tumor. Faltaría recordar, desde el punto de vista teórico, que estos tumores se los puede diferenciar en dos grupos importantes. Uno que son aquellos genéticos y otros de los retinoblastomas no genéticos o esporádicos. El grupo de los genéticos es el menos frecuente, por suerte, porque generalmente son bilaterales, tienen familiares con retinoblastomas, los chicos que tienen estos tumores, y repetimos, son generalmente bilaterales.
mientras que los no genéticos o esporádicos son tumores en general unilaterales. Para concluir, entonces, el retinoblastoma es el tumor primario más frecuente del niño y decimos como características morfológicas fundamentales que es un tumor que tiene calcificación, necrosis, multicentricidad y un aspecto muy definido de las partes viables del tumor de células muy basófilas rodeando estructuras vasculares. En ellas es donde tenemos que ver si existen rosetas o si no existen rosetas. Las rosetas es lo que nos da el grado de diferenciación para clasificar estos tumores. Y recordar fundamentalmente la importancia que tiene el estudio del nervio óptico, que es la vía de diseminación más común de esta lesión.